A las 04:17 de la madrugada del 3 de marzo de 1943, en algún punto embarrado y apenas defendido de la línea de demarcación del Don, el ingeniero subteniente Eduardo Valdés sostenía una lámpara de acetileno con la mano izquierda mientras la nieve húmeda le golpeaba la cara. A esa hora en Rusia no había silencio. Había un rugido continuo de artillería que jamás había entendido de pausas. Frente a él, semienterrada en el lodo y rodeada de tablones mal alineados, estaba la estructura que nadie en su regimiento creía posible. Una especie de cúpula improvisada, hecha con madera sin tratar, clavos reutilizados, tiras de lona congelada y latas vacías de raciones. Era una idea tan absurda que, si no fuera porque ya habían muerto 12 hombres por el mismo problema, nadie le habría dejado intentarlo. Valdés pertenecía a la Sexta Compañía de Zapadores del Ejército Republicano Español, integrada entonces al Frente Oriental, como apoyo logístico para columnas soviéticas que necesitaban fortificaciones rápidas, sin materiales adecuados. Había llegado allí sin pretensiones heroicas, solo como un técnico meticuloso, obsesionado con las estructuras y con un pasado anodino en una carpintería familiar en Valencia. Pero la guerra no necesitaba su biografía. Necesitaba algo que pudiera detener, aunque fuera por segundos, el impacto directo de proyectiles de artillería ligera que llevaban semanas destrozando sus posiciones. Si levantaban una estructura convencional, colapsaba con la primera explosión cercana. Si excavaban un refugio, se inundaba. Si pedían acero, tardaba semanas o nunca llegaba. Y en ese tramo del Don, retrasarse significaba morir congelado o sepultado. La escena que se abrió frente a él aquella mañana era consecuencia de 3 semanas de frustración. Cada ataque alemán con sus obuses de 105 o 150 mm arrancaba de cuajo los techos de las posiciones defensivas, sin importar qué madera usaran. Los soviéticos llamaban a aquello el tramo maldito, una franja de 300 metros donde, entre el terreno blando y el fuego cruzado, cualquier fortificación era solo un dibujo breve en el paisaje antes de hacerse humo. Los informes oficiales lo describían como fallas de construcción, imposibilidad técnica o cráteres demasiado inestables. Pero Valdés sabía que no era simplemente una cuestión de materiales, era un problema de disipación de energía y de geometría aplicada a lo imposible. La idea de la estructura nació tras ver morir al soldado ucraniano Alexei Borodín, un hombre de 19 años que solía hablarle de motores y de la moto que pensaba comprar cuando terminara la guerra. Una semana antes de aquella madrugada, un proyectil cayó a 10 metros del refugio donde Borodín se resguardaba. La explosión no lo alcanzó directamente, pero la onda expansiva comprimió el techo, lo hizo colapsar en un solo segundo y lo asfixió bajo la tierra húmeda. Valdés tardó 7 minutos en sacarlo, y para entonces ya no respiraba. Ese episodio le marcó. No murió por la metralla, repetía en silencio. Murió porque el refugio no supo comportarse ante la onda. Aquella frase lo persiguió incluso en sueños. Los ingenieros oficiales insistían. Una estructura de madera no podía aguantar más que un impacto cercano. Pero Valdés notó algo que los demás ignoraban. Durante uno de los bombardeos, en una choza abandonada que usaban como depósito, vio que un panel improvisado hecho de listones cruzados y un montón de latas aplastadas había sobrevivido casi intacto. Se acercó después de la explosión, incrédulo, y observó cómo las latas, huecas, habían vibrado y absorbido parte del impacto. No era suficiente por sí solo, pero era una pista. Una que ningún manual militar había considerado porque, en teoría, aquello no tenía valor estructural. Sin embargo, la guerra se decide muchas veces por quienes no leen los manuales literalmente. Esa noche del 3 de marzo, mientras trabajaba con un calor corporal casi inexistente, Valdés recordó todos los intentos fallidos previos. Recordó también cómo el comandante Mikhail Gromov, un gigante soviético de voz rota, le había dicho la tarde anterior que ya no arriesgaría más hombres con refugios inútiles. «No quiero más tumbas disfrazadas de búnker», murmuró con una mezcla de ira y resignación. Fue entonces cuando Valdés, con las manos llenas de astillas y temblando por el frío, decidió quebrar una norma no escrita. Construiría una cúpula irregular, hecha a base de capas alternadas de madera ligera, refuerzos internos cruciformes y cámaras de aire formadas por latas vacías
embutidas en los espacios entre listones. No era un diseño elegante, era un concepto nacido del terreno, del lodo, del sonido de la artillería y del miedo real de los hombres que no podían seguir perdiendo. La estructura tenía algo de temerario, porque su forma, un híbrido entre un domo segmentado y un entramado flexible, contradecía todas las reglas de construcción de campo: demasiados huecos, demasiada elasticidad, demasiada heterogeneidad de materiales. Y sin embargo, esa era precisamente su fuerza. La artillería alemana devastaba todo porque las construcciones rígidas cedían sin capacidad de respuesta, pero un domo incompleto, lleno de pequeñas cámaras de aire comprimible, podía redistribuir parte de la energía, en vez de fracturarse. Con cada martillazo, Valdés sentía que no estaba construyendo algo permitido, sino algo necesario, y sabía que, si fallaba, sería el primero en ser culpado. No por el error técnico, sino por desafiar la doctrina. La Sexta Compañía tenía suficientes ojos vigilando, y la oficialidad soviética era estricta con las improvisaciones no autorizadas. Pero allí, bajo un cielo sin luna y con el olor a pólvora impregnado en la nieve, Valdés solo podía pensar en los hombres que dormirían bajo esa cúpula. En Rostov había visto morir a un carpintero gallego llamado Benítez, alcanzado por un derrumbe similar, y en Stalingrado, meses atrás, había conocido a un piloto de reconocimiento que contaba historias largas para soportar el miedo. Todos ellos compartían algo. Estaban vivos hasta que la estructura fallaba. Era tan simple como brutal. Mientras fijaba la última fila de latas, unas 54 en total, todas de raciones estándar, escuchó el sonido grave de los motores alemanes calentando en la distancia. Aquello significaba que vendría otro bombardeo al amanecer. No quedaba tiempo para ajustes. Corrió los dedos sobre la madera, palpó la curvatura, probó la resistencia del entramado. Sabía que la estructura no estaba terminada en el sentido ortodoxo, pero también sabía que la guerra nunca espera a que algo esté perfecto. Para cuando guardó el martillo y apagó la lámpara de acetileno, lo único que había entre la vida y la muerte de 12 hombres era aquella cúpula improbable, nacida de un carpintero valenciano, un puñado de latas, y la certeza íntima de que nadie más lo iba a intentar. Con el primer resplandor gris del amanecer, mientras los zapadores se acercaban a observar incrédulos la estructura, Valdés sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si aquello resistiría una sola explosión, mucho menos dos. Lo que no imaginaba, nadie podía imaginarlo, era que esa cúpula improvisada de madera y latas resistiría más de 200 explosiones directas y cercanas en menos de una semana, cambiando para siempre la manera en que aquel frente construía sus refugios. Pero para entender por qué aquella estructura imposible funcionó, primero hay que retroceder unas horas y escuchar la historia completa de cómo un ingeniero sin rango y sin materiales hizo lo que la doctrina oficial consideraba impracticable. Cuando el sol emergió en una línea pálida sobre los campos helados del Don, la estructura ya estaba lista para su primera prueba involuntaria. A las 06:03 del 3 de marzo de 1943, una batería alemana de obuses Leopard comenzó a disparar desde una elevación al oeste, como lo hacía casi cada mañana desde hacía 2 semanas. La rutina era tan precisa que los hombres ya anticipaban el temblor en el suelo segundos antes del impacto. Pero esa madrugada, por primera vez en muchos días, 12 zapadores se refugiaron bajo la cúpula improvisada de Valdés, mirando las vigas de madera con ojos de interrogación y miedo. Era un silencio extraño, casi ceremonioso. Nadie sabía si estaba entrando en un búnker o en su tumba prematura. A las 06:07 cayó el primer proyectil a menos de 15 metros. La explosión levantó una nube de tierra congelada que golpeó la cúpula como una avalancha súbita. La onda expansiva sacudió la estructura, pero lo que ocurrió después dejó a todos en un aturdimiento absoluto. En vez de quebrarse o comprimirse como los techos anteriores, la cúpula vibró con un sonido hueco, un golpe vivo, que viajó por las latas y los listones como un eco controlado. Los hombres sintieron cómo la presión entraba y salía del refugio como una respiración profunda. Pero la estructura no cedió. Nadie habló. Algunos se miraron, esperando que la grieta apareciera en cualquier momento. No apareció. A las 06:10 cayó el segundo.
esta vez más cerca, quizás a 7 metros. El estruendo parecía decidido a borrar del mapa cualquier cosa que se interpusiera. Valdés, que estaba fuera con Gromov observando desde un desnivel, sintió que el corazón se le detenía por un instante. Él sabía que el diseño dependía de variables que estaban fuera de su control, la densidad de la nieve, el ángulo de la explosión, incluso la humedad atrapada en las latas. Pero cuando la nube se disipó, la cúpula seguía allí, ladeada, cubierta de barro, pero firme. Uno de los zapadores asomó la cabeza por la entrada y levantó el pulgar. Gromov no dijo nada, pero apoyó una mano pesada en el hombro de Valdés. Ese gesto, más que cualquier felicitación formal, fue el primer reconocimiento de que algo verdaderamente extraordinario había ocurrido. No era magia, era física pura, aplicada con la intuición de un carpintero y la desesperación de un hombre que había visto demasiadas muertes innecesarias. Las latas, unas delgadas cámaras vacías, actuaban como microamortiguadores, absorbiendo parte de la energía de choque antes de que ésta alcanzara los listones principales. La forma irregular de la cúpula, con segmentos que parecían mal ensamblados, dispersaba la fuerza hacia los bordes en lugar de concentrarla en un punto, y la madera, lejos de ser rígida, respondía con una flexibilidad que ningún acero disponible en el frente podía ofrecer. Era una estructura humilde pero viva. Reaccionaba, se contraía, vibraba, redistribuía tensiones, todo lo que la doctrina tradicional despreciaba. En aquel terreno y bajo aquel clima, funcionaba de manera perfecta, pero la resistencia de 2 explosiones no significaba nada en el contexto del frente oriental. Para que los hombres confiaran en ella, la estructura tenía que sobrevivir no a 2, sino a decenas. Ese mismo día, entre las 06:00 y las 13:00, los obuses alemanes impactaron el sector 31 veces. En cada explosión, la cúpula absorbió impactos que habrían aplastado cualquier otro refugio. A las 09:45, tras el 10º impacto cercano, un zapador llamado Iván Chernov, un siberiano de barba incipiente, salió del refugio riendo nervioso. «Es como una barriga grande», dijo en ruso. «Se hunde y luego vuelve a salir». La comparación no era técnica, pero describía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Lo que sucedió en los días siguientes parecía casi un experimento no autorizado. Cada madrugada, cada tarde, cada ataque de artillería ponía a prueba la estructura, y cada vez que una columna de humo se elevaba cerca, los hombres se preparaban para escuchar el estrépito de un colapso. Pero nunca llegó. A los 3 días la cúpula mostraba cicatrices, tablones astillados, latas abolladas, lona desgarrada. Sin embargo, seguía cumpliendo su cometido. Para el 7º día, los soviéticos ya contaban más de 105 explosiones en su proximidad. A la semana, 214. El rumor corrió como fuego. Desde posiciones vecinas comenzaron a llegar oficiales y soldados, algunos incrédulos, otros casi ofendidos por la idea de que una basura cubierta de lodo, como la llamó un teniente georgiano, pudiera resistir mejor que estructuras convencionales que ellos habían intentado construir. Gromov, que al principio había dudado abiertamente, aprovechó un momento de calma para ordenar que los equipos de zapadores replicaran el diseño de Valdés en un segundo refugio. Para entonces, aquel no era solo el refugio de madera y latas, era una anomalía estratégica que podía dar un respiro a todo el sector. Valdés observaba en silencio mientras otros copiaban su obra. No lo hacía con orgullo, sino con una mezcla de inquietud y responsabilidad. Sabía que su diseño no era perfecto, ni garantizaba la vida de nadie. Sabía también que, si uno de los nuevos refugios fallaba, sería él quien cargaría con la culpa por haber introducido una idea fuera de reglamento. Tenía la sensación amarga de caminar por la cuerda floja entre la creatividad y la condena disciplinaria. En un frente donde las altas jerarquías desconfiaban de cualquier innovación improvisada, toda victoria debía ser silenciosa para no atraer castigos. Mientras tanto, en el comando alemán, algo inesperado comenzaba a llamar la atención. Los observadores enemigos, que solían reportar que los bombardeos provocaban efecto devastador sobre las defensas rusas, empezaron a notar que algunas posiciones resistían inexplicablemente. En un informe capturado semanas después,
apareció una línea que los soviéticos interpretarían con ironía. Las defensas enemigas muestran anomalías en la absorción de impacto. Estructuras ligeras parecen mantenerse en pie tras repetidos bombardeos. Aquello era la evidencia de que la innovación de Valdés no solo había salvado vidas, sino que había sembrado confusión táctica en el adversario. Pero para entender por qué esta improvisación funcionaba donde otras habían fallado, había que recordar el historial de tragedias que la precedían. Antes del primer refugio de Valdés, los zapadores habían intentado construir techos reforzados con travesaños dobles, pero colapsaban por la rigidez. Habían intentado excavar más profundo, pero el agua subterránea helada convertía las trincheras en trampas mortales. Incluso habían recibido instrucciones de construir refugios con perfiles metálicos recuperados de ruinas, pero la baja calidad de los materiales transformaba cada impacto en una lluvia de fragmentos que herían a los hombres desde dentro. Cada fracaso era un recordatorio cruel de que la teoría militar no tenía respuestas para el barro del Don. Fue ese acumulado de pérdidas personales lo que había empujado a Valdés a romper las reglas. Los hombres que dormían bajo aquella estructura tenían nombres, historias y familias. Pavel Zorin, que guardaba una foto de su hija en el bolsillo interior. Marek Zielinski, que soñaba con regresar a Cracovia para reconstruir la tienda de su padre. Manuel Rojas, otro español, que había visto caer amigos en Teruel y no quería repetir la historia en un país que no era el suyo. La cúpula no era una obra de ingeniería, sino un acto de resistencia humana contra un enemigo invisible, la inevitabilidad del colapso. A medida que los días avanzaban, el segundo refugio comenzó a construirse siguiendo el mismo patrón improvisado. Madera ligera, latas vacías insertadas a presión, entramado irregular. Valdés supervisaba de cerca, corrigiendo detalles, ajustando ángulos, enseñando cómo debían cruzarse los listones. Era una labor casi artesanal llevada al límite por la urgencia. No había planos, solo intuición y memoria. A pesar de ello, el segundo refugio también resistió sus primeras 20 explosiones, y luego 30, y luego 40. Para entonces, los comandantes ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. 2 refugios que no colapsaban significaban más que suerte. Significaban que la doctrina estaba equivocada, y que un carpintero valenciano había descubierto un principio que nadie quiso ver porque no encajaba en los manuales. Sin embargo, admitirlo implicaba aceptar que las muertes anteriores podrían haberse evitado, y en la guerra, esa clase de confesiones rara vez se hace pública. Para el 8º día, la estructura había dejado de ser una curiosidad improvisada y se había convertido en un secreto vivo que corría de boca en boca entre posiciones cercanas. Pero también había atraído miradas incómodas. A las 14:22 del 11 de marzo de 1943, un oficial político del frente, el comisario Sergei Danilovich, llegó a la línea acompañando a 2 inspectores de ingeniería. Sus abrigos oscuros destacaban entre la nieve sucia como presagios de problemas. No habían venido para felicitar a nadie. Venían para examinar por qué demonios 2 refugios no autorizados estaban funcionando mejor que las construcciones aprobadas por el Manual Soviético de Fortificaciones de Campaña. Valdés observaba desde lejos, con los guantes húmedos y el estómago tenso. Sabía que esa visita podía significar el fin de todo. En el frente oriental, innovar sin permiso podía costar un traslado inmediato a la línea más peligrosa, o incluso una acusación de sabotaje por desviación técnica. Pero aquella mañana no había forma de ocultar lo evidente. La cúpula seguía en pie, con cicatrices profundas, pero intacta. A su alrededor, el terreno estaba lleno de cráteres, algunos todavía humeantes, como si la tierra hubiera sido golpeada por un martillo gigante. Era imposible fingir que aquello era una coincidencia. Los inspectores caminaron alrededor de la cúpula, golpearon los listones con las culatas de sus rifles, examinaron las latas aplastadas, tocaron la curvatura con expresiones entre la incredulidad y la irritación. Danilovich tomaba notas rápidas, pero su mirada estaba fija en Valdés, como si quisiera leerle la intención detrás del invento. Después de varios minutos, el comisario se acercó y habló con su voz plana y calculada. ¿Quién diseñó esto? Gromov dio un paso adelante, pero Valdés sintió que debía hablar él mismo. Yo lo hice, respondió, firme, pero sin desafiar. Los inspectores intercambiaron miradas.
Uno de ellos, un hombre bajo con bigote ralo, suspiró con un tono casi de fastidio. «Esto no aparece en ningún manual soviético», dijo como si fuera un argumento concluyente. «Ni en español», respondió Valdés con una calma forzada. «Pero funciona». Hubo silencio, un silencio tenso, como el que precede a una sentencia. Los inspectores abrieron sus carpetas, revisaron regulaciones, murmuraron entre ellos. Danilovich pareció analizar cada palabra antes de pronunciarla. «Funcionará hasta que no funcione», dijo finalmente. «Y cuando falle, será considerado un experimento irresponsable». Y entonces, justo en ese instante de confrontación, ocurrió algo que nadie esperaba. Un estampido brutal sacudió el aire. Un obús había caído a menos de 5 metros de distancia del segundo refugio. La nieve voló en un remolino violento, levantándose como un cortinaje de polvo blanco. El impacto fue tan cercano que uno de los inspectores perdió el equilibrio y casi cayó. Cuando la nube se disipó, todos miraron hacia el refugio, esperando verlo colapsado, pero allí estaba, desnivelado, cubierto de barro, con tablones astillados, pero de pie. Un zapador asomó por la entrada, sacudiéndose la tierra del hombro y levantando un pulgar. Danilovich no dijo nada, solo anotó algo sin expresión, luego cerró su cuaderno y comenzó a caminar hacia el coche que lo había traído. Antes de subir, dirigió una última mirada hacia la cúpula, como si admitiera interiormente que había visto algo que no podía negar, pero que tampoco estaba dispuesto a reconocer abiertamente. Los inspectores lo siguieron sin comentar nada más. Y así, por un azar explosivo y preciso, la innovación de Valdés sobrevivió a su mayor amenaza administrativa. Esa misma tarde, mientras los hombres seguían examinando los daños del impacto, Valdés recordó por qué había llegado a ese punto. Había algo profundamente personal en todo aquello. Desde las primeras semanas en el frente, había visto cómo mecánicos, carpinteros, herreros y artesanos improvisaban soluciones para sobrevivir, solo para que esas soluciones fueran descartadas por mandos que nunca pisaban el lodo. Había perdido compañeros en derrumbes absurdos, refugios mal diseñados, techos rígidos que no absorbían nada. Recordaba especialmente a Joaquín Hidalgo, un amigo de la infancia que había muerto en la batalla del Ebro, cuando un refugio de vigas mal alineadas se desplomó sobre él tras un bombardeo. «No es la explosión lo que te mata», solía decir Valdés, «es lo que cae después». Esa frase, repetida mentalmente durante meses, se había convertido en su brújula. Esa noche, al caer la oscuridad, ocurrió otro episodio que marcaría el destino de la cúpula. A las 23:41, mientras los hombres dormían, un bombardeo nocturno comenzó sin previo aviso. La artillería alemana iluminó el cielo con destellos naranjas, y la tierra vibró como si quisiera levantarse. Entre los impactos, uno cayó directamente sobre el refugio principal. Directamente, no a un lado, no cerca, encima. El estruendo pareció romper el aire en dos. Los zapadores dentro sintieron como si un gigante hubiera saltado sobre la cúpula. La estructura se hundió unos centímetros bajo la presión. Las latas vibraron con un zumbido agudo. La madera crujió como si protestara, pero al final del rugido, resistió. Resistió donde cualquier otro refugio habría reventado como una caja vacía. Cuando el bombardeo terminó, los hombres salieron arrastrándose, atónitos, con la nieve mezclada con tierra en los uniformes. Uno de ellos, Zorin, tenía lágrimas congeladas en las pestañas, no por miedo, aunque lo había, sino por la certeza de que acababan de sobrevivir a algo que nadie habría creído posible. Gromov, que había pasado toda su carrera viendo estructuras colapsar bajo presiones menores, se acercó a Valdés con paso lento. «Esto ya no es suerte», dijo en voz baja. «Es ciencia. Ciencia improvisada, pero ciencia al fin». Las horas siguientes consolidaron el mito interno de la cúpula. Los zapadores comenzaron a contar la historia a otras unidades. Una estructura de madera y latas que no cede. Un refugio vivo que respira. La cúpula milagrosa del Don. Pero Valdés no quería mitos. Quería replicabilidad. Quería que aquella técnica salvase vidas incluso después de que él no estuviera allí para explicarla. Así que empezó a enseñar a otros a construirlas, transmitiendo cada detalle. Dónde colocar las latas, cómo deben cruzarse los listones, qué ángulo exacto debe tener la curvatura, cuánta presión soporta cada segmento. Era una transferencia de conocimiento en plena guerra, sin planos,
sin manuales, solo con manos, memoria y urgencia. El efecto en cadena tardó menos de 48 horas. En una posición cercana, un grupo de ingenieros polacos replicó el diseño y vio cómo su refugio resistía 20 explosiones en un solo día. En otro sector, un equipo húngaro que había escuchado rumores decidió intentarlo, usando incluso latas de conserva alemanas capturadas. Para sorpresa de todos, funcionó igual de bien. Las latas no tenían nacionalidad, la física era la misma. Mientras tanto, el enemigo se inquietaba. Los informes alemanes empezaron a preguntarse por qué algunas fortificaciones rusas no cedían ante impactos repetidos. Un piloto de reconocimiento Luftwaffe escribió en su diario que había visto refugios que parecían hechos de nada, pero seguían en pie tras bombardeos que deberían haberlos borrado. Era la primera vez que la innovación de Valdés dejaba una huella más allá de su propio regimiento. Sin embargo, la tensión interna no disminuía. Al enterarse de que la técnica se había extendido sin autorización formal, el mando superior convocó a Gromov a una reunión en la retaguardia. Durante horas lo interrogaron sobre por qué había permitido la proliferación de un método no aprobado. Gromov defendió a Valdés con firmeza, pero con un pragmatismo que hablaba el idioma de los jefes militares. Si quieren prohibirlo, dijo al final, prohíbanlo, pero expliquen a los hombres por qué deben volver a morir bajo techos que no sirven. Esa frase se convirtió en una muralla ética imposible de derribar. Ningún comandante quería cargar con esa explicación. Así que oficialmente, la técnica no se aprobó, no se mencionó en documentos, no hubo manuales escritos, pero tampoco prohibieron su uso. En la práctica, aquello significaba luz verde silenciosa. Para Valdés, aquella victoria silenciosa era suficiente. No buscaba medallas, ni rangos, ni reconocimiento. Solo quería que los hombres durmieran sabiendo que la estructura sobre sus cabezas podía aguantar una noche más. Pero lo que aún no sabía, lo que nadie sabía, era que una misión inminente pondría a prueba su invento y cambiaría definitivamente su lugar en la historia no escrita del Frente Oriental. A las 04:58 del 17 de marzo de 1943, el cielo del Don estaba tan oscuro que parecía haber olvidado que el amanecer existía. El aire olía a pólvora vieja, a nieve mojada y a hierro oxidado. Esa madrugada, una orden urgente llegó al puesto de mando de la Siege en la compañía de zapadores. Debían preparar un corredor protegido para evacuar a un grupo de heridos atrapados entre dos líneas bombardeadas. La zona, conocida como el Pasillo de Hielo, era un tramo abierto y letal, tan castigado por la artillería que los propios soviéticos evitaban cruzarlo. Pero los heridos no podían esperar. Entre ellos había un oficial joven, el teniente Yuri Malenkov, cuya pierna destrozada necesitaba amputación inmediata. Moriría antes del amanecer si seguía allí. Todos sabían que una estructura convencional no resistiría el fuego que caía sobre esa franja. El terreno era demasiado blando, el viento demasiado cruel, la artillería demasiado precisa. Pero Gromov volvió la mirada hacia Valdés con ese gesto silencioso de quien ya no da órdenes, sino que pregunta si es posible lo imposible una vez más. «Necesitamos un refugio móvil», dijo. «Algo que pueda abrir un camino por debajo del bombardeo». Esa frase habría sido un disparate en cualquier otro frente. ¿Un refugio móvil? ¿En pleno Don? ¿Con qué materiales? Pero Valdés no respondió inmediatamente. Miró la cúpula dañada que habían desmontado parcialmente el día anterior para estudiar su comportamiento interno. Miró las latas abolladas, los listones tensos, la forma irregular que había salvado vidas. Y entonces lo vio, un patrón, un ángulo, una forma nueva. No un refugio móvil, dijo por fin, una cápsula. Y así nació la construcción más arriesgada de toda la campaña. Un corredor rodante, una especie de túnel semicircular hecho con segmentos flexibles del mismo diseño de la cúpula, unidos por bisagras improvisadas que permitirían moverlo lentamente bajo el fuego enemigo. No era bonito, no era rápido, no era seguro, pero era posible, y eso bastaba. A las 05:30, los zapadores trabajaban sin descanso, con las manos entumecidas, clavando, doblando, ajustando, mientras la artillería alemana continuaba golpeando el horizonte. Las latas se incrustaban entre las vigas como si fueran órganos de un cuerpo extraño. La estructura serpenteante, de unos 6 metros de longitud,
parecía un animal prehistórico dormido sobre la nieve. Cada segmento vibraba de manera independiente, imitando el comportamiento de la cúpula original. Absorber, respirar, redistribuir. A las 06:04, sin más tiempo que el estrictamente vital, el corredor estaba listo. El grupo asignado a la misión, 8 zapadores y 2 camilleros, se colocó detrás del túnel improvisado. Valdés, que no debía participar en la operación, se encontró caminando hacia la entrada sin pensarlo demasiado. Gromov lo detuvo colocándole una mano en el pecho. «Tú lo construiste», dijo, «pero no tienes que entrar». Valdés lo miró fijamente, consciente de la carga moral de esas palabras. «Por eso mismo», respondió, «debo entrar». Y se agachó, desapareciendo en el interior de la estructura. A las 06:11, el túnel comenzó a avanzar, empujado por 10 hombres que parecían transportar la esperanza en silencio. Los primeros impactos cayeron a 30 metros, levantando columnas de nieve sucia. El túnel vibraba, se arqueaba, parecía a punto de colapsar, pero seguía avanzando. Cada movimiento era lento, milimétrico. Cada sacudida era un recordatorio de que estaban desafiando a la muerte con trozos de madera y metal reciclado. A las 06:19, un obús cayó tan cerca que el aire dentro del túnel se comprimió como un puño invisible. Las latas zumbaban como insectos atrapados en un tarro. Los hombres apretaron los dientes. La madera crujió. Por un segundo eterno, la estructura se hundió varios centímetros. Pareció que no resistiría, pero resistió. Se expandió lentamente, expulsando la energía como un organismo vivo. Valdés, raspado por astillas, sintió el eco del impacto viajar por las vigas, como un latido seco. Era una danza entre destrucción y supervivencia. A las 06:27, llegaron hasta los heridos. Malenkov aún estaba consciente, delirando entre fiebre y frío. Los camilleros lo colocaron bajo la cápsula, que ahora funcionaba como un escudo móvil. Otros 2 soldados con heridas menores se arrastraron hacia el interior. No podían perder ni un minuto. Los alemanes habían detectado movimiento y ajustaban su artillería. El regreso fue peor. A las 06:41, un proyectil cayó directamente sobre la estructura, no al lado, no cerca, encima. El golpe retumbó como un trueno dentro de las costillas. La madera se dobló como si fuera de arcilla. Las latas se comprimieron al límite. Los hombres fueron arrojados contra el suelo. Por un momento, todo fue oscuridad, polvo, silencio ensordecedor. Valdés creyó que había muerto, pero el túnel no colapsó. Estaba destruido, sí, doblado, roto en varios segmentos, pero la energía del impacto había viajado por las cámaras de aire y las vigas laterales, disipándose lo suficiente como para permitir la supervivencia. Era un milagro técnico que solo podía haber ocurrido en aquel diseño desigual, antiestético, contra todo manual militar. Los hombres aturdidos continuaron empujando. A las 06:55, la cápsula rodante llegó finalmente atrás de la línea principal. Los médicos arrancaron la lona desgarrada, retiraron a los heridos mientras los zapadores se desplomaban en la nieve, exhaustos y temblando. Gromov llegó corriendo, evaluando rápidamente el estado de sus hombres. No había muertos, ni uno, a pesar del impacto directo. Cuando Valdés salió por el extremo delantero de la estructura, cubierto de polvo y con la cara marcada por cortes diminutos, Gromov lo abrazó con una fuerza que le fracturó casi las costillas. «Has salvado a más hombres que cualquier arma», dijo, con una voz que no era de comandante, sino de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte demasiadas veces. Aquella misión, y el éxito incomprensible de la cápsula, marcó el punto de no retorno. Los rumores llegaron al alto mando antes del mediodía. Ingenieros, oficiales, incluso miembros del NKVD, visitaron la zona en los días siguientes. Preguntaron, tomaron notas, fotografías, hicieron copias del diseño, pero en los registros oficiales no apareció ninguna referencia directa a Valdés, ni a su nombre, ni a su origen español, ni a las latas, ni a la cúpula original. Lo único que quedó registrado fue una descripción técnica fría: Segmented Flexible Structure for Impact Dissipation, variante experimental del Frente Sur. Ningún inventor, ningún autor, ningún reconocimiento. Pero los hombres del Don sabían la verdad. Sabían quién había construido el refugio que respiraba, la cúpula que resistía,
el túnel que salvaba vidas. Cuando la guerra terminó, Valdés regresó a Valencia. Abrió una pequeña carpintería de barrio, la misma que su padre había administrado décadas atrás. Allí trabajó en silencio durante años, haciendo puertas, restaurando muebles, enseñando a 2 aprendices. Nunca hablaba de Rusia. Nunca hablaba del Don. A veces, cuando veía una lata olvidada en algún estante, pasaba el dedo por ella como si evaluara su resistencia, aunque no dijera nada. Su esposa decía que esas eran miradas que ven cosas que no están allí, pero estaban. Siempre estuvieron. Algunos inviernos después, recibió una carta de Polonia. Era de Zorin, el zapador cuyas lágrimas se habían congelado en la cúpula la noche del impacto directo. Dentro había una fotografía, un grupo de hombres sonriendo tímidamente frente a un refugio de madera, construido con la misma técnica improvisada que Valdés había creado en el Don. Al dorso, solo 3 palabras. Aún funciona, hermano. Valdés guardó la foto en una caja de herramientas, entre clavos y lápices. Nunca la mostró a nadie, y así, como tantas innovaciones que nacen en el barro y no en los laboratorios, su historia se fue diluyendo en el tiempo, transmitida solo de boca en boca por quienes respiraron gracias a ella, porque las guerras nunca se ganan solo con generales, ni con fábricas, ni con manuales. Se ganan, o al menos se sobreviven, gracias a hombres anónimos que ven un problema real y deciden no esperar permiso para resolverlo. Hombres que, con madera y latas, pueden frenar la muerte durante unos segundos. Y a veces, esos segundos lo cambian todo. Si alguna vez encuentras una historia perdida como esta, recuerda que muchas más siguen enterradas en el hielo del Don, en el polvo del norte de África, en los bosques del Pacífico, y que aún hoy, en algún archivo olvidado, debe haber un documento con una estructura dibujada a mano, sin nombre en la parte inferior. Ese, silenciosamente, es el legado que queda.